El aroma a papel antiguo y cuero reseco era la única constante en la vida de Elara Valdés. A sus 24 años, sus dedos, finos y ágiles, se movían con la reverencia de un cirujano sobre las páginas quebradizas de un incunable del siglo XV. El taller de restauración, enclavado en una callejuela umbría del Madrid de los Austrias, era su santuario y su celda. Cada libro que salvaba del olvido era un pedazo de vida que pasaba por sus manos, un eco de pasiones, aventuras y amores que ella solo conocía a través de la tinta y el pergamino. El silencio del lugar era un bálsamo que la aislaba del ruido del mundo exterior, pero también amplificaba el estruendo de su propio vacío. Un vacío protegido por una coraza de timidez y resignación, un muro invisible que la mantenía intacta, virgen, no por devoción, sino por un miedo tan profundo que ya había olvidado su origen. Su refugio está a punto de ser invadido por una fuerza que lo cambiará todo. ¿Podrá una pasión prohibida romper las cadenas de su destino? Quédate hasta el final para descubrir un secreto que te dejará sin aliento. Y no olvides suscribirte y contarnos en los comentarios qué harías en su lugar, porque la decisión que Elara deberá tomar podría ser la tuya. La virginidad de Elara no era un estandarte ni una elección moral consciente, era una consecuencia, la cicatriz invisible de una traición juvenil que le enseñó a desconfiar del contacto humano. Se había convertido en una observadora experta de la vida, pero en una participante nula. Desde su atalaya de libros apilados, veía pasar las estaciones por la única ventana del taller, imaginando las vidas de los transeúntes, sus risas, sus discusiones, sus besos robados en portales. Sentía una desconexión fundamental, como si su alma habitara un cuerpo que no le pertenecía del todo, un recipiente que cumplía con las expectativas de otros, pero que nunca había aprendido a sentir por sí mismo. El deseo, para ella, era un idioma extranjero que leía con fluidez en las páginas de las novelas románticas que reparaba, pero que sus labios jamás se habían atrevido a pronunciar. El taller era un reflejo perfecto de su estado anímico. Las paredes de piedra, gruesas y frías incluso en pleno verano, contenían el eco de siglos y la protegían de las exigencias del presente. La luz dorada que se filtraba por el ventanuco polvoriento dibujaba motas de polvo danzantes en el aire, partículas de tiempo suspendido. Todo allí era predecible, ordenado, seguro. Las herramientas de encuadernación reposaban en su lugar exacto. Los volúmenes esperaban su turno en estanterías que olían a madera y paciencia. Pero esa seguridad era una trampa. La pesada puerta de roble macizo, con su cerrojo de hierro forjado, no solo mantenía el mundo a raya, sino que también la encerraba a ella, impidiéndole escapar de la jaula invisible que su familia había construido a su alrededor con los barrotes del deber y la tradición. Aquel trauma adolescente, una humillación pública orquestada por quien creía su primer amor, había aniquilado su confianza incipiente. Desde entonces, cualquier gesto de afecto inesperado la hacía retroceder instintivamente. Un roce accidental en el metro, la mano de un conocido sobre su hombro, incluso una mirada demasiado intensa, eran suficientes para activar una alarma interna que la sumía en un estado de alerta silenciosa. Había aprendido a moverse por el mundo con una discreción casi fantasmal, evitando llamar la atención, manteniendo una distancia de millones, seguridad con todos. Esta hipersensibilidad la había convertido en una experta en el lenguaje no verbal, capaz de leer las intenciones ocultas en un parpadeo o en la tensión de una mandíbula, pero la había incapacitado para el simple y vital acto de confiar en otro ser humano. El futuro para ella tenía el brillo frío y pesado del anillo de compromiso que adornaba su dedo anular izquierdo, una pieza de platino con un diamante discreto que no había elegido, símbolo de un pacto sellado para salvar el apellido Valdés de la ruina financiera. Su prometido, un hombre mayor al que apenas conocía y por el que no sentía más que una educada indiferencia, representaba la culminación del sacrificio que se esperaba de ella. Era una transacción limpia, un matrimonio de conveniencia que aseguraría el bienestar de su familia a costa de su propia libertad. Cada vez que el metal helado rozaba su piel,
Un escalofrío de pánico recorría su espalda. Se sentía como uno de sus libros antiguos, un objeto valioso cuya portada y contenido serían entregados a un coleccionista que solo apreciaba su valor de mercado, no el alma que contenía. Sin embargo, había momentos, fugaces y clandestinos, en los que la coraza se agrietaba. Sucedía a veces mientras restauraba la ilustración de un amante medieval o leía un pasaje de poesía cargado de erotismo. Su respiración se entrecortaba, sus dedos se detenían sobre la página y un calor desconocido florecía en la boca de su estómago, extendiéndose por sus venas como una tinta prohibida. Eran instantes de una conexión visceral con la vida que se le negaba, un recordatorio de que bajo las capas de miedo y obediencia aún latía un corazón capaz de desear. Se aferraba a esas sensaciones secretas, guardándolas en lo más profundo de su ser como un tesoro ilícito, la única prueba de que la mujer apasionada que vivía en los libros también existía, dormida, dentro de ella, esperando una razón para despertar. Al final del día, el ritual era siempre el mismo. Tras limpiar y ordenar cada herramienta, Elara se dirigía a la puerta. El chasquido del pesado cerrojo al encajar en su lugar resonaba en el silencio del taller, un sonido definitivo que sellaba su mundo una jornada más. Se quedaba un instante en la penumbra, su silueta recortada contra el resplandor mortecino de la farola de la calle. Rodeada por las almas de papel que custodiaba, se sentía como una más de ellas, una historia encuadernada en una vida que no era la suya, esperando en una estantería a que alguien o algo tuviera el valor de abrirla y leerla de verdad. El aire se sentía denso, cargado con el peso de un destino inminente, un presagio de que los muros de su fortaleza estaban a punto de ser puestos a prueba. El trayecto a casa era un viaje a través de las capas de su propia prisión. Abandonaba la quietud anónima de su taller para adentrarse en el barrio de Salamanca, donde las fachadas señoriales de los edificios proyectaban sombras largas y aristocráticas sobre el asfalto. Cada portal, cada balcón de hierro forjado, parecía observarla con el peso de un linaje que ella no había elegido. El apellido Valdés era una herencia pesada, un manto de prestigio raído que su familia se esforzaba por mantener, aunque los hilos dorados se hubieran convertido en deudas y apariencias. Al cruzar el umbral de su casa, sentía cómo el aire cambiaba, volviéndose más denso y cargado de expectativas no cumplidas. Dejaba de ser Elara, la restauradora, para convertirse en la pieza clave de un plan de supervivencia familiar, un sacrificio silencioso vestido de deber y tradición. La vivienda familiar era un mausoleo de glorias pasadas, un piso inmenso de techos altos y suelos de marquetería que crujían bajo sus pies, como lamentándose por un esplendor perdido. El olor a cera anticuaria y a naftalina impregnaba el ambiente, un perfume fúnebre que se aferraba a los pesados cortinajes de terciopelo y a los muebles de caoba cubiertos por una fina pátina de polvo. La plata, de la cubertería, expuesta en una vitrina, había perdido su brillo, reflejando una imagen distorsionada y opaca de la realidad. Todo en aquella casa hablaba de un tiempo mejor, un eco constante que le recordaba a Elara que su presente solo tenía un propósito: restaurar el honor perdido de los Valdés, no a través de la pasión por el arte, como hacía ella con sus libros, sino mediante la venta de su propio futuro. Su madre, Isabel, la esperaba sentada en el salón, erguida en un sillón de brocado, como una reina en su trono exiliado. Su rostro, una máscara de perfecta compostura, no lograba ocultar la ansiedad que tensaba las comisuras de sus labios. Sus ojos, de un azul gélido, la inspeccionaron de arriba abajo, buscando cualquier imperfección, cualquier signo de rebeldía en la postura de su hija. No había calidez en su saludo, solo un recordatorio velado de sus obligaciones. La conversación giraba siempre en torno a lo mismo: los preparativos de la boda, la importancia de causar una buena impresión en la familia del novio, la gratitud que debía sentir por salvarlos. El amor para Isabel era una divisa, y la obediencia de Elara era el pago que exigía por haberle dado una vida que, en realidad, se sentía como una condena. La cena era un ritual de silencios tensos
y palabras calculadas. Su padre, un hombre de hombros caídos y mirada ausente, se sentaba a la cabecera de la mesa, una figura decorativa, en el teatro de su esposa. Se hablaba de números, de plazos, del alivio que supondría la unión con una familia de industriales adinerados. El Ara masticaba lentamente, sintiendo cada bocado como una piedra en el estómago. Escuchaba su propio nombre en la conversación, pero no se reconocía en él. Hablaban de la boda de Elara, el futuro de Elara, como si se tratara de una transacción bursátil, un activo que finalmente iba a dar sus frutos. Se sentía invisible, un espectro sentado a su propia mesa, mientras los arquitectos de su destino diseñaban los planos de su jaula, dorada sin consultarle jamás el color de los barrotes. La ruina de los Valdés no había sido un cataclismo, sino una lenta hemorragia, una sucesión de malas inversiones y una incapacidad patológica para adaptarse a los nuevos tiempos. Habían vendido propiedades, joyas y obras de arte, desprendiéndose de su patrimonio pedazo a pedazo, pero aferrándose con uñas y dientes a la fachada de su estatus social. El Ara era la última posesión de valor que les quedaba, la joya de la corona que debía ser sacrificada en el altar de la conveniencia para asegurar la supervivencia del apellido. Sobre sus jóvenes hombros no solo recaía el peso de las deudas de su padre, sino también el de generaciones de antepasados, cuyos retratos la observaban desde las paredes con miradas severas, exigiéndole que cumpliera con su deber, que antepusiera el linaje a la vida, el honor a la felicidad. Su dormitorio era un santuario de una infancia que se negaba a morir, un reflejo de la mujer que no le habían permitido ser. Las paredes, de un pálido color pastel, estaban decoradas con ilustraciones de cuentos de hadas, y en las estanterías, junto a manuales de arte y restauración, aún sobrevivían muñecas de porcelana con la mirada vacía. Era un espacio anacrónico, la habitación de una niña en el cuerpo de una mujer. Por la noche, se quitaba el anillo de compromiso y lo dejaba sobre la mesilla, observando cómo la luz de la luna arrancaba destellos fríos del diamante. Le parecía un objeto extraño, un cuerpo celeste caído de un universo al que no pertenecía. Miraba sus manos, manchadas a veces de pigmentos y cola, y sentía que estaban siendo profanadas por aquel símbolo de su capitulación. A veces, su prometido, Ricardo, la llamaba. Sus conversaciones eran breves, funcionales, desprovistas de cualquier atisbo de intimidad o afecto. Él hablaba de sus negocios, de la organización del evento, de la lista de invitados. Su voz, monótona y grave, sonaba al otro lado de la línea como el dictado de un contrato. Nunca le preguntaba por su trabajo, por sus sueños, por lo que sentía. Para él ella era un complemento, un adorno necesario para su estatus, la joven y bella esposa de buena cuna que completaría su imagen de hombre de éxito. Cada llamada era un recordatorio de la soledad que la esperaba, una vida compartida con un extraño que poseería su cuerpo y su apellido, pero que nunca se molestaría en descubrir el alma que habitaba en su interior. La indiferencia de Ricardo era casi más dolorosa que el desprecio. En la soledad de su cuarto, a altas horas de la madrugada, buscaba refugio en su única vía de escape. Abría con sumo cuidado alguno de los libros que había traído del taller, generalmente un volumen de poesía romántica o una novela de pasiones prohibidas. Sus dedos recorrían las palabras impresas mientras sus labios las susurraban en la penumbra. Se sumergía en historias de amantes que desafiaban al mundo, de besos robados a la luz de la luna, de entregas absolutas y sin condiciones. Un calor prohibido la invadía, un anhelo tan intenso que resultaba doloroso. Era en esos momentos cuando la conciencia de su propia virginidad, de su inexperiencia, se volvía más afilada. Vivía el amor y el deseo a través de la tinta de otros, sintiendo una conexión más real con personajes de ficción que con las personas de carne y hueso que gobernaban su vida. La presión no se limitaba a las cuatro paredes de su casa. Su madre la arrastraba a eventos sociales, cócteles y cenas benéficas donde era exhibida como un trofeo. Tenía que sonreír, asentir y soportar las miradas curiosas y los comentarios susurrados de un círculo social
que valoraba a las personas por su cuenta bancaria y su árbol genealógico. Se sentía como una mariposa disecada y expuesta en una vitrina, admirada por su belleza inmóvil, pero privada de su capacidad de volar. Cada sonrisa falsa era una pequeña traición a sí misma. Cada conversación superficial, una capa más de barniz sobre su verdadera esencia. Anhelaba la honestidad del papel antiguo, la sinceridad de una página rasgada, frente a la hipocresía pulida de aquel mundo que estaba a punto de devorarla por completo. Al final de la noche, de vuelta en su habitación, se acercaba a la ventana y observaba las luces de Madrid. La ciudad bullía de vida ahí fuera, un organismo vibrante lleno de historias anónimas, de encuentros fortuitos, de decisiones tomadas por puro impulso. Veía los coches pasar como estrellas fugaces, cada uno llevando a alguien a un destino elegido libremente. Se sentía atrapada tras el cristal, una espectadora de la vida que se le negaba. La sensación de encarcelamiento era tan abrumadora que a veces le costaba respirar. Una profunda melancolía se apoderaba de ella, la certeza de que su alma se marchitaría lentamente en aquella jaula de oro. Era un pájaro al que le estaban preparando las alas, no para volar, sino para ser servido en un banquete del que ella sería el plato principal. La quietud del taller se fracturó una mañana de martes con la llegada de un correo electrónico. No era una consulta académica ni el encargo de una biblioteca local, sino un mensaje corporativo, frío y conciso, procedente del conglomerado Castellanos Corp. El nombre de su presidente, Damián Castellanos, resonaba en la mente de Elara con el eco de las noticias financieras que su padre leía en voz alta durante la cena. Se le conocía como el tiburón, un depredador de los mercados forjado a sí mismo desde la nada, cuya fortuna era tan vasta como su reputación de implacable. El correo anunciaba su interés personal en adquirir la colección de incunables de la familia Valdés, el último vestigio tangible de un linaje en decadencia. La noticia cayó sobre Elara como una sentencia, la premonición de que los muros de su santuario estaban a punto de ser violados por una fuerza que no entendía de paciencia ni de historia. El día de la visita, el aire del taller parecía cargado de una electricidad estática. Clara había intentado prepararse, disponiendo los volúmenes más importantes sobre la gran mesa de trabajo, pero ninguna preparación podría haberla alistado para la irrupción de Damián Castellanos. No entró, sino que ocupó el espacio. Era un hombre alto, vestido con un traje de corte impecable que parecía absorber la luz dorada del lugar. Su presencia era una disonancia absoluta. El aroma de un perfume caro y amaderado se mezcló con el olor a papel antiguo, y el sonido de sus zapatos italianos, sobre el suelo de piedra, fue un eco profano en el sagrado silencio del taller. Se movía con una economía de gestos que denotaba un poder absoluto y una impaciencia apenas contenida. Elara sintió que el aire se enrarecía, como si aquel hombre consumiera todo el oxígeno para alimentar el fuego de su propia ambición. Cuando sus ojos se encontraron, Elara sintió un vértigo que la obligó a aferrarse discretamente al borde de la mesa. Él no la miraba, la evaluaba. Sus ojos, de un color oscuro e insondable, no reflejaban curiosidad sino cálculo. Eran los ojos de un hombre acostumbrado a despojar a las cosas de su esencia para quedarse únicamente con su valor numérico. Su rostro era una composición de ángulos afilados y líneas duras, una geografía esculpida por la desconfianza y la soledad. No era la belleza de un héroe de novela, sino la de una fuerza de la naturaleza, atractiva en su peligrosidad, magnética en su advertencia de destrucción. Bajo su escrutinio, se sintió despojada de sus capas de timidez y deber, reducida a una variable más en su ecuación de conquista. Un miedo primario se mezcló con una fascinación prohibida, un cóctel venenoso que empezó a recorrerle las venas. Damián Castellanos barrió el taller con una mirada rápida y eficiente. Sus ojos pasaron por encima de las prensas de encuadernación, las herramientas de bruñido y las pilas de pergaminos como si fueran meros accesorios en un escenario. Para él, aquel lugar no era un santuario de arte, sino un almacén anticuado que contenía un activo. Entonces su atención se posó en ella.
Vio a una joven de aspecto frágil, casi anacrónico, con restos de pan de oro en la yema de un dedo y una mirada que contenía la paciencia de los siglos que la rodeaban. En un primer instante, la catalogó como un mero intermediario, la guardiana de su objetivo. Sin embargo, algo en la forma en que ella se erguía, una mezcla de vulnerabilidad y una inquebrantable dignidad protectora hacia los libros, detuvo su análisis. Por un segundo su mente, siempre en movimiento, se detuvo, intrigada por aquella pureza inesperada. Su voz, cuando finalmente habló, era grave y resonó en el pequeño espacio con una autoridad que no admitía réplica. «Señorita Valdés, Damián Castellanos, vengo a ver la colección». No hubo un saludo ni una sonrisa, solo la exposición directa de su propósito. Se refirió a los incunables como los activos, una palabra que golpeó a Elara como una ofensa personal. Sintió una oleada de indignación que ahogó momentáneamente su timidez. «No son activos, señor Castellanos», respondió, su voz más firme de lo que esperaba. «Son historias. Son las almas de personas que vivieron hace más de 500 años». El silencio que siguió a sus palabras fue denso y vibrante. El choque de sus dos mundos había sido declarado. Él la miró con una nueva intensidad, como si acabara de descubrir que la pieza de museo que tenía delante podía hablar, y además, contradecirle. Él se acercó a la mesa de Minoresa trabajo, ignorando su comentario, y se inclinó sobre un manuscrito iluminado del siglo XIV. Elara se vio obligada a situarse a su lado para señalar un detalle en la encuadernación. La proximidad era asfixiante. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, percibir la tensión en los músculos de su espalda bajo la tela del traje. Era una presencia abrumadoramente física, masculina, que contrastaba violentamente con la etérea compañía de sus libros. Cuando él extendió la mano para tocarla, cubierta de cuero, sus dedos rozaron los de ella. Fue un contacto fugaz, accidental, pero para Elara fue como si un rayo la hubiera alcanzado. Una descarga eléctrica recorrió su brazo, aceleró su pulso y dejó un rastro de fuego en su piel. Apartó la mano bruscamente, como si la hubieran quemado con la respiración atrapada en la garganta. Damián no se inmutó, pero sus ojos se desviaron del libro hacia el rostro de ella por una fracción de segundo. Vio el rubor que teñía sus mejillas y la forma en que sus pupilas se habían dilatado. Una expresión casi imperceptible, un mínimo endurecimiento en la comisura de sus labios, fue su única reacción. No dijo nada, pero el aire entre ellos se espesó, cargado con el conocimiento de lo que acababa de suceder. Aquella reacción tan pura, tan desprovista de artificio, era algo que no había encontrado en años. Las mujeres de su mundo eran de acero y cálculo, como él. Esta joven, en cambio, era de pergamino y tinta, sensible a la más mínima impresión. La fascinación inicial se transformó en algo más oscuro, una curiosidad depredadora. Había detectado una inocencia que, en su mundo, era a la vez una rareza y una debilidad. Retomando su compostura, Damián comenzó a examinar los libros con una frialdad profesional, pero el juego había cambiado. Ahora sus preguntas no solo buscaban evaluar el valor de la colección, sino también probarla a ella. Cuestionó la procedencia de un pigmento, la datación de una marca de agua, la autenticidad de una firma. Cada pregunta era un dardo lanzado con precisión quirúrgica, diseñado para desarmarla y reafirmar su dominio. Sin embargo, Elara, ahora en su elemento, encontró un coraje inesperado. Rodeada por la obra de su vida, defendió cada volumen con una pasión y un conocimiento que lo sorprendieron. Rebatía sus argumentos con datos históricos, con detalles técnicos sobre la composición de las tintas y los estilos de encuadernación. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no se amilanaba ante su poder, sino que le plantaba cara en su propio terreno. Tras casi una hora de tenso escrutinio, Damián se enderezó. Miró una última vez los libros y luego a Elara, y en sus ojos ella creyó ver por un instante un destello de algo parecido al respeto, aunque rápidamente fue sepultado por su habitual máscara de impasibilidad. «Mi oficina se pondrá en contacto con su padre», dijo, y sin más se dio la vuelta y se marchó.
El sonido de la puerta al cerrarse fue como un trueno que la devolvió a la realidad. El silencio que quedó tras él era diferente, un vacío que palpitaba con el eco de su voz y la memoria de su presencia. Elara se quedó inmóvil en medio del taller, llevándose instintivamente la mano al pecho, sintiendo los latidos desbocados de su corazón. El orden de su mundo había sido irrevocablemente alterado. No solo temía al hombre que podía arrebatarle sus libros, sino también a la parte de sí misma que, terriblemente, había deseado que no se fuera. Elara se acercó a la ventana y lo vio subir a un coche negro con chofer que esperaba en la callejuela. El vehículo se deslizó silenciosamente sobre los adoquines y desapareció, un fantasma moderno, devorado por la historia de la ciudad. Pero su impronta permanecía en el taller. El aire aún olía a él. El lugar donde sus dedos habían rozado los suyos parecía irradiar un calor residual. Se sentó en su taburete, sintiendo un temblor en las piernas que no podía controlar. El encuentro la había dejado exhausta y extrañamente viva. Damián Castellanos representaba un mundo de poder, cinismo y transacciones, un universo que la aterrorizaba, pero también había despertado en ella una corriente subterránea de sensaciones que nunca había experimentado, un pulso de desafío, una conciencia aguda de su propio cuerpo y, lo más perturbador de todo, una chispa de deseo por el peligro que él encarnaba. La primera grieta había aparecido en su coraza. Las negociaciones por los incunables no se llevaron a cabo a través de fríos correos, electrónicos o llamadas entre abogados, como Elara había previsto. Damián Castellanos insistió en un segundo encuentro, alegando la necesidad de aclarar detalles técnicos que solo ella podía proporcionar. La excusa era tan delgada como el papel de arroz, una formalidad transparente que apenas ocultaba su verdadero interés. Elara se sintió atrapada en un fuego cruzado. Por un lado, la ansiosa expectación de su padre, que veía en la venta la salvación económica, y por otro, una profunda y visceral reticencia a volver a enfrentarse a la presencia perturbadora de aquel hombre. El taller, que siempre había sido su fortaleza, ahora se sentía como el escenario de una inminente invasión, un territorio que debía defender no solo de un comprador, sino de un conquistador que parecía interesado en mucho más que sus libros. Cuando Damián regresó, el aire del taller se cargó de una tensión diferente, más íntima y peligrosa. Ya no había un pretexto profesional que los amparara. Él no se centró en los libros, sino en ella. La observó trabajar durante largos minutos en silencio, sus ojos oscuros siguiendo el movimiento preciso de sus manos mientras reparaba el lomo de un breviario medieval. Sus preguntas, esta vez, eran más sutiles, más personales. No inquiría sobre fechas o procedencias, sino sobre lo que sentía al tocar la historia, sobre la soledad del artesano, sobre la pasión que se requería para dedicar una vida a resucitar las palabras de otros. Cada pregunta era una sonda, lanzada a las profundidades de su ser, un intento calculado de cartografiar el territorio desconocido de su alma, y Elara sintió que, con cada respuesta, le entregaba un fragmento de sí misma que no sabía cómo proteger. Su mirada la recorría como una caricia abrasadora, un contacto invisible que erizaba la piel de su nuca y aceleraba el ritmo de su corazón hasta un compás desordenado y febril. Intentaba concentrarse en la delicada tarea que tenía entre manos, en el hilo de lino encerado que pasaba a través del pergamino, pero sus dedos, normalmente tan firmes y seguros, adquirieron un ligero temblor. El aroma de su perfume, una mezcla de sándalo y algo metálico, como la lluvia sobre el asfalto, volvió a impregnar su santuario, solapando el familiar olor a cuero y papel. Era el aroma del poder, del mundo exterior, un recordatorio constante de que aquel hombre no pertenecía a su universo de silencio y paciencia, sino que había venido a perturbarlo, a poner a prueba sus cimientos con su sola y abrumadora presencia. Damián se acercó a la mesa de trabajo y cogió una plegadera de hueso, una herramienta lisa y fría que Elara usaba para alisar los pliegues del papel. La sopesó en su mano, sus dedos largos y cuidados contrastando con la antigüedad del objeto. «Se necesita una paciencia infinita para esto», murmuró, su voz un eco grave en la quietud del taller.
Sus ojos, sin embargo, no estaban en la herramienta, sino fijos en los de ella. «Yo no tengo paciencia, señorita Valdés. Cuando quiero algo lo consigo, y no me gusta esperar». El subtexto de sus palabras colgó en el aire entre ellos, denso y cargado de una promesa implícita. No hablaba solo de los libros. Elara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de las paredes de piedra. Era el miedo ancestral a ser reconocida como una presa. El siguiente encuentro fue una emboscada. La encontró en la pequeña cafetería de la esquina, donde solía tomar un café a media tarde, un lugar anónimo y tranquilo que consideraba una extensión de su refugio. Él entró como si fuera el dueño del local, su figura imponente eclipsando la modesta entrada y atrayendo todas las miradas. Alegó una reunión cancelada en la zona, una coincidencia tan improbable que resultaba insultante. Se sentó en su mesa sin ser invitado, y el cambio de escenario la despojó de todas sus defensas. Fuera de los muros protectores de su taller, sin sus libros como escudo, se sintió completamente expuesta, una criatura de la penumbra arrastrada a la luz cegadora del sol. El aroma a café y bollería recién hecha se mezcló con su perfume, creando una combinación surrealista que le revolvió el estómago. La conversación que siguió fue un ejercicio de desarme estratégico. Damián dejó de lado su fachada de depredador corporativo y adoptó un tono de curiosidad casi amable. Le preguntó por sus estudios, por sus rincones favoritos de Madrid, por si alguna vez había soñado con viajar, con ver los lugares de los que hablaban sus libros. Era una táctica, Elara lo sabía, una forma de infiltrarse en sus defensas para encontrar sus debilidades. Sin embargo, a pesar de su desconfianza, había algo en su atención que la desarmaba. Nadie, y menos Ricardo, su prometido, le había preguntado jamás por sus sueños. Se encontró a sí misma confesando pequeños anhelos, como el deseo de ver los campos de lavanda de la Provenza o de oler el mar en una costa escarpada, revelando fragmentos de la mujer que vivía oculta bajo capas de deber y miedo. El dilema moral se instaló en su pecho como una espina. Cada palabra que compartía con Damián se sentía como una pequeña traición a su compromiso, a su familia, a la vida ordenada y predecible que se esperaba de ella. Y sin embargo, no podía evitarlo. La intensidad de su mirada la hacía sentir más viva de lo que se había sentido en toda su existencia. Él la escuchaba con una concentración total, como si sus modestos sueños fueran el negocio más importante del mundo. Por primera vez, alguien no la veía como la heredera de un apellido en ruinas, o como una futura esposa conveniente, sino como Elara. Esta sensación era tan adictiva como peligrosa. El recuerdo de Ricardo, con su indiferencia educada y sus conversaciones insulsas, se volvía cada vez más gris, más insoportable, una sombra pálida frente al incendio que Damián amenazaba con provocar en su vida. Él también libraba su propia batalla, aunque su rostro fuera una máscara de control inexpugnable. Había acudido a ella con un objetivo claro y transaccional: adquirir una colección de arte. Pero cada encuentro lo desviaba más de su propósito. La inocencia de Elara no era la ingenuidad de una niña, sino una pureza forjada en la soledad y la dedicación, una cualidad que él creía extinta en el mundo. Le irritaba y le atraía a partes iguales. Era un recordatorio de todo lo que él había perdido, de la confianza que le habían arrebatado años atrás. Un impulso oscuro y posesivo crecía en su interior, el deseo de manchar esa pureza, de poseerla, pero al mismo tiempo una extraña y protectora necesidad de mantenerla a salvo del mundo cínico que él habitaba. Esta contradicción lo volvía más impredecible, alternando momentos de cruel distancia con otros de una cercanía casi insoportable. La siguiente vez que apareció en el taller, cualquier pretensión había sido abandonada. No mencionó los libros, se limitó a entrar y a observarla, rodeándola como un tiburón estudia a su presa. Caminó por el reducido espacio, tocando una prensa de tornillo, rozando con los dedos una pila de papeles de guarda. Su presencia llenaba cada rincón, reduciendo el mundo de Elara a los pocos metros cuadrados que los separaban. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía ver el reflejo de sí misma en sus pupilas dilatadas. «Su familia la está vendiendo», dijo,
su voz desprovista de toda emoción. La están cambiando por la solvencia económica. ¿Y usted lo permite? ¿Tanta devoción le tiene a un apellido que se desmorona? Sus palabras no eran una pregunta, sino una acusación, una daga de hielo que se clavó directamente en el corazón de sus miedos más profundos. La arrinconó sin tocarla, su cuerpo bloqueando la única vía de escape entre una estantería cargada de volúmenes centenarios y la pesada mesa de trabajo. Elara podía sentir el calor que emanaba de él, oler el leve rastro de tabaco y menta en su aliento. Estaba atrapada en su campo gravitatorio, incapaz de moverse, apenas capaz de respirar. Se inclinó hacia ella, su rostro a escasos centímetros del suyo, y su voz se convirtió en un susurro áspero y confidencial. Le han enseñado que el sacrificio es una virtud, pero es la mayor de las mentiras. Es la jaula que los débiles construyen para los fuertes. Y usted, señorita Valdés, a pesar de esta apariencia de fragilidad, es fuerte, pero está dejando que la entierren en vida. Cada sílaba era un golpe, una verdad brutal que ella se había negado a admitir. Una oleada de rabia y humillación la recorrió, ahogando el miedo. Las lágrimas pugnaron por salir, pero se las tragó, negándose a mostrarle esa debilidad. Reunió toda la fuerza que le quedaba y alzó la barbilla, sosteniéndole la mirada. «Usted no sabe nada de mí, ni del honor ni del sacrificio», replicó, su voz temblorosa pero cargada de una insospechada firmeza. «¿Qué puede saber un hombre que cree que todo tiene un precio? Hay cosas que su dinero no puede comprar. La lealtad, el alma, el amor». La última palabra quedó flotando entre ellos, un desafío y una defensa. La atmósfera se cargó de una electricidad tan intensa que parecía a punto de estallar, una mezcla tóxica de desprecio, desafío y una atracción tan poderosa que resultaba casi violenta. Por primera vez, Elara vio una fisura en su armadura de hielo. Una emoción desconocida cruzó por sus ojos, algo parecido al dolor o a la sorpresa. Vio su propia pasión reflejada en él, y eso la asustó más que su frialdad. Lentamente, él levantó una mano, como si fuera a apartar un mechón de pelo de su frente, a trazar la línea de su mandíbula. El gesto fue infinitamente lento, cargado de una tensión insoportable. Elara contuvo la respiración, su cuerpo paralizado entre el deseo de inclinarse hacia su contacto y el instinto de huir. A milímetros de su piel, su mano se detuvo. Pudo sentir el calor de sus dedos sin que llegaran a tocarla. «Quizás», susurró él, su voz ronca, antes de dejar caer el brazo bruscamente, como si se hubiera quemado. Sin decir una palabra más, Damián se dio la vuelta y salió del taller, el portazo resonando como un disparo en el silencio. Elara se quedó de pie, temblando, hasta que sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse en la mesa. El lugar donde su mano casi la había tocado ardía, una marca fantasma en su piel. Su santuario se había convertido en un campo de batalla emocional. El aire aún vibraba con la energía de su confrontación, con las palabras no dichas y los deseos reprimidos. El miedo que sentía era abrumador, pero bajo él, una nueva y aterradora sensación comenzaba a florecer, un anhelo por el caos que él representaba, una fascinación por el hombre que había visto su jaula y, en lugar de compadecerla, le había ofrecido una llave en forma de desafío. Esa misma noche, la realidad la golpeó con la fuerza de un martillo. Durante la cena, su madre anunció con una sonrisa triunfal que la fecha de la boda con Ricardo había sido fijada. Sería en 3 meses. La noticia cayó sobre la mesa con el peso de una lápida. 3 meses, 90 días para que su vida, tal como la conocía, terminara para siempre. De repente, la jaula dorada que su familia había construido para ella se materializó, sus barrotes fríos y definitivos. El rostro indiferente de Ricardo se superpuso en su mente al rostro intenso y peligroso de Damián. La elección era entre una muerte lenta por asfixia en un mundo de apariencias o un salto al vacío en los brazos de un hombre que prometía quemarla hasta los cimientos. Ambas opciones eran una forma de aniquilación, pero una de ellas, por primera vez, se sentía como una elección. Se miró en el espejo de su habitación, pero la joven que le devolvía la mirada era una extraña. Sus ojos
normalmente serenos, brillaban con una mezcla de pánico y una determinación febril. El anillo de compromiso en su dedo parecía un grillete, un símbolo de su rendición. Se lo quitó y lo dejó sobre el tocador, el diamante lanzando destellos fríos y vacíos. Comprendió en ese instante que no podía seguir siendo un peón en el juego de otros. Ya fuera para cumplir con su deber o para entregarse a la tentación, la decisión debía ser suya. La pasividad la había llevado al borde del precipicio. Ahora tenía que elegir si saltar o dejarse empujar. Y la idea de saltar, aunque terrorífica, contenía una promesa de libertad que nunca antes había conocido. La llamada de un nuevo acreedor, más impaciente y agresivo que los anteriores, fue el catalizador final. Su padre, pálido y derrotado, confesó que estaban al borde de perder la casa, el último bastión del apellido Valdés. Elara escuchó la noticia con una calma gélida. La desesperación de su familia le dio la claridad que necesitaba. Ya no se trataba de honor o de deber, sino de supervivencia, y en esa guerra necesitaba un arma, o un aliado, o un comprador. Con manos que no le temblaban, cogió la tarjeta de visita de Damián Castellanos que había guardado en un cajón como un talismán prohibido. Marcó el número, el corazón latiéndole en los oídos como un tambor de guerra. Sabía que estaba a punto de hacer un pacto con el diablo, pero era su diablo, su elección, su primera y verdadera apuesta. Cuando la voz profesional de la secretaria contestó al otro lado de la línea, la de Elara sonó sorprendentemente firme, despojada de toda duda. Por favor, dígale al señor Castellanos que Elara Valdés necesita verle de inmediato. Es un asunto de máxima urgencia. Colgó el teléfono antes de que pudieran responder, cortando la última vía de retirada. Se quedó de pie en medio de su habitación, el auricular aún en la mano, el silencio de la casa presionando sobre ella. Acababa de cruzar un umbral invisible. Había dejado atrás a la joven obediente que restauraba libros y había dado el primer paso para convertirse en la autora de su propio y peligroso destino. El dilema ya no era qué debía hacer, sino cuánto estaba dispuesta a pagar por su libertad, y sospechaba que el precio sería ella misma. El ático de Damián Castellanos no era un hogar, era una declaración de poder. Un espacio vasto y minimalista en la cima de un rascacielos que apuñalaba el cielo de Madrid. Las paredes de cristal, del suelo al techo, ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un tapiz de luces parpadeantes que se extendía hasta el horizonte como una galaxia a sus pies. Elara se sentía como una intrusa en aquel altar de la modernidad, un anacronismo de carne y hueso en un mundo de acero, cristal y silencio tecnológico. El aire, filtrado y estéril, olía a cuero nuevo y a la fría fragancia del éxito. Cada objeto, desde el sofá de diseño italiano hasta la escultura abstracta que dominaba el salón, parecía haber sido elegido para intimidar, para recordar a cualquier visitante su insignificancia. Se aferró a la correa de su bolso como si fuera un ancla, mientras el hombre que la había convocado la observaba desde el otro lado de una inmensa mesa de caoba pulida. Él no la invitó a sentarse. Se mantuvo de pie, una silueta imponente recortada contra el resplandor nocturno de la ciudad, y procedió a exponer su propuesta con la misma frialdad con la que se lee un informe de bolsa. Las palabras salieron de su boca como esquirlas de hielo. Acuerdo, exclusividad, 1 año. Le explicó que saldaría hasta el último céntimo de las deudas de su familia, que les aseguraría una posición financiera inexpugnable, devolviéndoles el brillo perdido a su apellido. A cambio, ella debía romper su compromiso con Ricardo y ponerse a su entera disposición. No usó eufemismos, no intentó endulzar la transacción. Era una compra. Estaba adquiriendo el último activo de los Valdés, su hija. Elara escuchó sin parpadear, sintiendo cómo la humillación inicial se congelaba en su interior, transformándose en una capa de hielo protectora. Se sintió como uno de sus libros, despojada de su alma para ser valorada solo por su encuadernación. Por un instante, su mirada se desvió hacia la ventana, hacia la ciudad que bullía de vida ajena a su drama. Vio 2 jaulas, una, abajo, en las calles de su barrio. Era de barrotes de deber, tradición y decadencia,
una prisión de amor familiar asfixiante. La otra, aquí arriba, era de cristal y oro, una celda con vistas espectaculares, pero regida por la voluntad de un depredador. La diferencia crucial, la única que importaba, era que la entrada a esta última era una elección, su elección, un acto de rebelión tan profundo que la aterrorizaba y la embriagaba a partes iguales. Pensó en el tacto indiferente de Ricardo, en la mirada suplicante de su padre, en la sonrisa calculadora de su madre. Luego miró a Damián, a sus ojos oscuros que no ofrecían consuelo, solo una brutal honestidad. La decisión se forjó en el silencio. Acepto. La palabra, apenas un susurro, resonó en la quietud del ático con la fuerza de un veredicto. La aceptación de Elara, tan rápida y desprovista de drama, pareció descolocarlo. Una emoción imperceptible, un mínimo endurecimiento de su mandíbula, fue la única señal de que esperaba una reacción diferente. Lágrimas, ruegos, una negociación desesperada. Su simple y rotunda aquiescencia cambió la dinámica del poder en la sala. Ya no era una víctima suplicante, sino una contraparte que acababa de firmar un contrato con plena conciencia de sus cláusulas. Damián la observó con una nueva intensidad, como si la viera por primera vez, no como la frágil restauradora de libros, sino como una mujer que, acorralada, había elegido el fuego en lugar de la ceniza. El silencio que se instaló entre ellos ya no era el de una negociación, sino el de dos conspiradores que acababan de sellar un pacto peligroso, un silencio cargado de anticipación y de las incalculables consecuencias de la palabra que ella acababa de pronunciar. Lentamente, él rodeó la mesa, eliminando la barrera física que los separaba. Cada paso sobre el suelo de mármol resonaba en el silencio absoluto, un compás que marcaba el inicio de su nueva realidad. Elara no retrocedió. Se mantuvo firme, con la barbilla alta, sintiendo el latido de su corazón en la garganta como un pájaro atrapado. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, un calor animal que contrastaba con la frialdad del entorno. El aire se volvió denso, pesado, cargado de la electricidad de lo irrevocable. Él era más alto de lo que recordaba, una montaña de poder y control que la eclipsaba por completo. Sus ojos la escrutaron, buscando una grieta en su compostura, una señal de arrepentimiento, pero solo encontraron una determinación tan sólida y antigua como las piedras de su taller. La prueba de fuego había comenzado. Entonces levantó la mano. Elara contuvo la respiración, esperando un gesto de posesión, una caricia de propietario, pero el movimiento fue de una lentitud y una delicadeza inesperadas. Sus dedos, largos y cuidados, rozaron su mejilla con la levedad de un ala de mariposa. No fue un toque de dueño, sino de explorador, como si estuviera descifrando un manuscrito antiguo y frágil. Aquel contacto, el primero que no, era accidental. Fue su perdición y su liberación. Una descarga de 1000 voltios recorrió su cuerpo, derritiendo la última capa de hielo que la protegía. En lugar de apartarse, cerró los ojos y se inclinó instintivamente hacia su mano, un gesto de rendición absoluta que era a la vez la afirmación más poderosa de su deseo. Toda una vida de anhelos reprimidos, de pasiones vividas a través del papel, se concentró en ese único punto de contacto, un ancla en la tormenta que acababa de desatar. La respuesta de su cuerpo fue una traición a su mente. Una fuerza que no sabía que poseía surgió de las profundidades de su ser. Sus manos, que hasta ese momento habían permanecido inertes a sus costados, se alzaron y se aferraron con una fuerza desesperada a las solapas de su impecable chaqueta. No fue un gesto de seducción, sino de necesidad pura, el instinto de alguien que se ahoga y se agarra a la única tabla de salvación. Lo atrajo hacia ella, un movimiento brusco y torpe, cargado con el peso de 24 años de contención. Un sollozo silencioso se ahogó en su garganta mientras su frente se apoyaba en la dureza de su pecho. Podía oír los latidos de su corazón, un ritmo fuerte y constante que contrastaba con el caos desbocado del suyo. Estaba entregándose por completo, no solo su cuerpo, sino el alma que había mantenido a salvo durante tanto tiempo. Sorprendido por su arrebato,
La reacción de Damián fue puramente instintiva. Sus brazos la rodearon, no con ternura, sino con una firmeza posesiva, como si temiera que pudiera romperse o escapar. Su rostro descendió hasta encontrar el de ella y su boca reclamó la suya. El beso fue una colisión de dos mundos, una explosión de energía contenida. No hubo dulzura, solo una hambre voraz, una desesperación compartida. Para Elara fue como si un rayo la partiera en dos, aniquilando a la joven tímida que había sido y dando a luz a una mujer que no conocía. Respondió a su ferocidad con la suya propia, una pasión torpe, pero abrumadora, la de una novicia descubriendo un rito antiguo y salvaje. El sabor a whisky y a poder se mezcló con el sabor salado de una lágrima solitaria que rodó por su mejilla, sellando el pacto de una manera mucho más profunda que cualquier contrato. Justo cuando la intensidad amenazaba con consumirlos, él se apartó bruscamente, apenas 1 centímetro, con la respiración entrecortada. La miró a los ojos, que brillaban en la penumbra, con una mezcla de pánico y un deseo tan puro que lo dejó sin defensas. Vio en ellos la inocencia que tanto le había fascinado, pero ahora estaba teñida de un fuego que él mismo había encendido, una pasión natural y arrolladora que no encajaba con la imagen que se había formado de ella. Su máscara de control se resquebrajó, revelando un atisbo de desconcierto, de una vulnerabilidad que creía enterrada hacía mucho tiempo. Necesitaba entender la contradicción que tenía entre sus brazos. Acercó sus labios a los de ella, su voz un susurro ronco, casi una confesión de su propia incredulidad. ¿Estás segura de que es tu primera vez? La pregunta flotó en el aire cargado de electricidad, más íntima y reveladora que el propio beso. No era una mofa ni una duda, sino el reconocimiento asombrado de que la entrega de ella, en su inexperiencia, poseía una fuerza y una autenticidad que él no había encontrado en ninguna otra mujer. Había comprado su cuerpo, pero ella le estaba entregando algo infinitamente más valioso y aterrador, su verdad. Elara no respondió con palabras, simplemente lo miró, y en la profundidad de su mirada él encontró la respuesta. Era una confirmación silenciosa, una confesión de su pasado intacto y al mismo tiempo la promesa de un futuro incierto que acababan de inaugurar juntos. Las luces de Madrid se desenfocaron tras ellos, convirtiéndose en un lienzo borroso para el primer acto de una historia que ninguno de los dos sabía cómo terminaría, sellada no en el papel, sino en la piel. El silencio que descendió sobre el ático tras su pregunta fue más violento que el beso. Fue como si el sonido del mundo se hubiera apagado de golpe, dejando solo el eco de sus palabras suspendido entre ellos. La pasión, que segundos antes había sido una fuerza de la naturaleza, se evaporó, dejando tras de sí una vulnerabilidad cruda y helada. Damián se apartó, no bruscamente, sino con una lentitud controlada que era infinitamente más cruel. Su rostro, que por un instante había mostrado una fisura de asombro, se recompuso en su máscara habitual de impasibilidad y cálculo. Elara sintió el frío de su ausencia antes incluso de que él retirara por completo sus manos. De repente, se sintió desnuda, no por la inminencia de un acto físico, sino porque le había mostrado el paisaje virgen de su alma a un hombre que solo parecía interesado en cartografiarlo para su conquista. La ciudad a sus pies seguía brillando, indiferente, una galaxia de vidas ajenas a la colisión que acababa de ocurrir en aquella cumbre de cristal. Se irguió, alisando la tela de su traje con un gesto que pretendía borrar cualquier arruga, cualquier evidencia del desorden que ella había provocado. «Descansa», dijo, su voz despojada de toda la emoción ronca que había tenido momentos antes, ahora tan neutra y fría como el acero de los rascacielos. «Hay una habitación de invitados al final del pasillo. Mi asistente se pondrá en contacto contigo mañana para coordinar los detalles del acuerdo». Cada palabra era un clavo que la fijaba a la realidad de su transacción. No hubo una caricia de consuelo, ni una mirada que reconociera la magnitud de lo que habían compartido. Se dio la vuelta y caminó hacia su despacho, sus pasos resonando sobre el mármol como el martillo de un juez dictando sentencia. Elara se quedó sola en medio del inmenso salón,
envuelta en un silencio que gritaba su nueva condición. Ya no era Elara Valdés, la restauradora. Era un activo adquirido, una cláusula cumplida, una posesión esperando instrucciones en la jaula más lujosa que jamás hubiera imaginado. La mañana la encontró en una cama tan grande y vacía que se sintió como una náufraga en un mar de sábanas de seda egipcia. La luz del sol, implacable, se derramaba a través de los ventanales, iluminando un lujo que se sentía obsceno. Se levantó y se acercó al espejo del baño, un panel de cristal inmenso que le devolvió la imagen de una extraña. Tenía los labios hinchados, los ojos rodeados por una sombra de cansancio y pánico, y una marca rojiza en el cuello. El recuerdo de la barba incipiente de Damián, un estigma de su rendición. El agua de la ducha, tan caliente que casi quemaba, no consiguió limpiar la sensación de haberse profanado. La memoria del beso era un torbellino de sensaciones contradictorias. El terror y la excitación, la humillación y un poder desconocido. Había cruzado una línea, no solo la de la virginidad de sus labios, sino la de su propia identidad. La joven que había entrado en aquel ático la noche anterior había muerto, y la que ahora se miraba en el espejo era una criatura que no sabía cómo vivir. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en el gimnasio privado de su edificio, Damián Castellanos intentaba exorcizar sus demonios golpeando un saco de boxeo. Cada impacto era un intento de borrar la sensación de los labios de ella, la memoria de su temblor, la fuerza desesperada con la que se había aferrado a él. Estaba furioso, furioso con ella por haber derribado sus murallas con una autenticidad tan brutal, y furioso consigo mismo por habérselo permitido. En su mundo de transacciones calculadas y emociones controladas, ella era una anomalía, una variable impredecible que amenazaba con desestabilizar todo el sistema. Su inocencia no era debilidad, como había supuesto. Era una fuerza primigenia, un fuego que, lejos de poder controlar, amenazaba con consumirlo. Se detuvo, con la respiración agitada, apoyando la frente sudorosa en el cuero del saco. Por primera vez en más de una década, sentía algo que no era ira ni ambición. Era una mezcla de posesividad y un miedo atroz a esa conexión que acababa de nacer. Elara abandonó el edificio por una salida de servicio, sintiéndose como una fugitiva. El aire de la mañana madrileña, normalmente familiar y reconfortante, le pareció extraño, como si estuviera respirando el oxígeno de otro planeta. Cada paso de vuelta a casa era un viaje a través de las ruinas de su antigua vida. Las fachadas señoriales de su barrio, que antes representaban la opresión de su linaje, ahora le parecían casi entrañables, un paraíso perdido que ella misma había incendiado. Al cruzar el umbral de su casa, el olor a cera y a tiempo detenido la golpeó con la fuerza de una acusación. El silencio de sus padres no era el habitual silencio tenso de las deudas, sino uno nuevo, cargado de una pregunta que no se atrevían a formular. Sabían que no había vuelto a casa en toda la noche. Su ausencia había hablado por ella, confesando un crimen cuyo alcance aún no podían comprender, pero cuya traición ya sentían en el aire. La confrontación con su madre fue una tormenta de furia contenida y reproches helados. Cuando Elara, con una voz que luchaba por no quebrarse, anunció que su compromiso con Ricardo estaba roto, la compostura de Isabel Valdés se hizo añicos. No gritó. Sus palabras fueron susurros sibilantes, más afilados que cualquier cuchillo. La acusó de egoísmo, de ingratitud, de haber arrojado por la borda el sacrificio de toda una vida por un capricho. ¿Qué has hecho?, repetía una y otra vez, su mirada gélida recorriendo a su hija como si buscara la marca del diablo. Para Isabel, la virginidad y la reputación de Elara no eran valores morales, sino el capital final de la familia, y su hija acababa de declararlo en bancarrota. No preguntó por amor ni por felicidad, solo por el precio de la ruina que, según ella, Elara acababa de traer sobre sus cabezas. Elara soportó el vendaval en silencio, cada palabra una losa más sobre su ya pesado corazón. La reacción de su padre fue, si cabe, más devastadora. Él no la acusó. Se limitó a sentarse en su desvencijado sillón de cuero, con los hombros hundidos, y la miró con una expresión de infinita y desolada tristeza.
En sus ojos no había ira, sino una profunda decepción y, lo que fue peor, una vergüenza que parecía dirigida hacia sí mismo. Vio en su hija el reflejo de su propio fracaso, el resultado de haberla empujado a una situación insostenible. Su silencio era una confesión de su impotencia, de su incapacidad para protegerla del mundo y, en última instancia, de sí mismo. «Lo siento», susurró Elara, y las palabras se perdieron en la penumbra del salón. Su padre simplemente negó con la cabeza, sin mirarla, y en ese gesto Elara comprendió que había roto algo más que un compromiso. Había destrozado la frágil ilusión de honor que mantenía a su padre en pie, dejándolo solo con la cruda realidad de su derrota. Se encerró en su dormitorio, el santuario de su infancia, que ahora se había convertido en la celda de su traición. Las ilustraciones de cuentos de hadas en las paredes parecían burlarse de ella, recordándole un mundo de finales felices que ya no le pertenecía. Se sentó en el suelo, rodeada por sus libros, pero por primera vez, el olor a papel antiguo no le trajo consuelo, sino que le recordó el taller, a Damián, al origen de su caída. Estaba completamente sola. Había cambiado la opresión familiar por un pacto con un extraño, y en el proceso se había quedado sin nada. La culpa era una marea negra que amenazaba con ahogarla. Había destruido a su familia, había vendido su cuerpo, había traicionado todo lo que se suponía que debía ser. Lloró en silencio, no por el futuro incierto, sino por la joven inocente que había sido, cuyo fantasma ahora la observaba con ojos acusadores desde cada rincón de aquella habitación. Pero en el abismo de su desesperación, mientras las lágrimas se secaban en sus mejillas, una nueva sensación, extraña y temblorosa, comenzó a abrirse. Paso. Era una brasa diminuta bajo las cenizas de su antigua vida. Sí, había perdido el respeto de su familia, su seguridad, su inocencia, pero también había hecho algo que nunca antes había hecho. Había elegido. Su decisión, aunque nacida de la desesperación, había sido un acto de voluntad propia, un grito de rebeldía contra el destino que le habían escrito. La memoria del beso regresó, no solo con su carga de vergüenza, sino también con el recuerdo electrizante de haberse sentido viva, deseada, poderosa. Por un instante, había sido la protagonista de su propia historia, no un personaje secundario en la de otros. Un atisbo de fuerza, frágil pero tenaz, comenzó a arraigar en su alma devastada. Era la fuerza de la superviviente, no la de la víctima. Al día siguiente, la realidad del pacto se materializó. Un mensajero entregó un sobre lacrado. Dentro no había una carta de Damián, sino documentos notariales que confirmaban la liquidación de todas las deudas de la familia Valdés. Poco. Después el teléfono sonó. Era la asistente de él, una voz impersonal y eficiente que le comunicaba que un coche la recogería a las 7 para su primera obligación contractual: acompañarle a una cena de gala. No hubo espacio para preguntas ni para la duda. El mecanismo se había puesto en marcha. Su familia estaba a salvo, el precio había sido pagado y ahora comenzaba el cumplimiento de su condena, o quizás de su liberación. Miró los documentos sobre la mesa, la prueba tangible de su sacrificio. El alejamiento de Damián era una estrategia clara. Él era el dueño, no el amante, y ella, por primera vez, entendió las reglas del juego y decidió que, si iba a jugar, no sería solo un peón. Pasaron 3 semanas, un purgatorio de silencio y transacciones impersonales orquestadas por asistentes. Elara no volvió a ver a Damián hasta la noche de la gala benéfica, su primera obligación contractual. Un vestido de seda negra, un préstamo de su nueva jaula dorada, se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, transformándola en una elegante desconocida. Las joyas, diamantes fríos como la mirada de él, pesaban en su cuello y muñecas, recordatorios tangibles del precio de su familia. A su lado, Damián era un monumento de control, saludando a socios y rivales con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La trataba con una cortesía impecable y distante, como a un valioso objeto de arte que exhibía con orgullo. Ella, sin embargo, ya no era la joven asustada del taller. Observaba el abismo, entre ellos, la calculada frialdad de él, y en lugar de sentirse intimidada, sintió una extraña calma.
Estaba aprendiendo las reglas de un juego que no había elegido, pero que estaba decidida a no perder. En un momento, buscando un respiro del bullicio y las miradas indiscretas, salieron a una de las terrazas que se asomaban a la noche madrileña. El aire frío de noviembre la envolvió, provocándole un escalofrío que no pudo reprimir. Sin mirarla, sin pronunciar palabra, Damián se quitó la chaqueta de su smoking y la colocó con cuidado sobre sus hombros desnudos. El gesto, casi un reflejo de galantería de un mundo que él parecía despreciar, la sorprendió. La tela, impregnada de su calor corporal y del aroma amaderado de su perfume, fue un abrazo inesperado, una brecha en la armadura de hielo que los separaba. El Lara alzó la vista hacia él, y por primera vez en toda la noche, sus miradas se encontraron sin barreras. No había desafío, ni cálculo, ni deseo manifiesto, solo un reconocimiento mudo de la inmensa y solitaria distancia que ambos habitaban, un destello de humanidad compartida en la gélida cumbre de su mundo artificial. Fue él quien rompió el silencio, su voz un murmullo grave que apenas se distinguía del rumor lejano de la ciudad. Una vez tuve un socio, comenzó, su mirada perdida en el tapiz de luces que se extendía a sus pies. Le confié todo, no solo mi dinero, sino mis ideas, mis planes, mi confianza. Hizo una pausa y el Lara pudo sentir el peso de cada palabra no dicha. Me enseñó que la confianza es el único activo que, una vez que se pierde, no se puede restaurar, se convierte en ceniza. No era una disculpa por su comportamiento, ni una justificación. Era una confesión, la entrega de una pieza rota de su pasado, la llave oxidada que explicaba la fortaleza en la que se había encerrado. El Lara escuchó inmóvil, comprendiendo que la crueldad de aquel hombre era el lenguaje de un dolor antiguo, la cicatriz de una herida tan profunda que había envenenado su capacidad de sentir. No vio al depredador, sino al hombre que había sido antes de que el mundo lo rompiera. Ella no ofreció palabras de consuelo ni gestos de piedad, pues sabía que él los rechazaría como una ofensa. En su lugar, su mano, pequeña y pálida contra la tela oscura de la chaqueta, se posó con delicadeza sobre su brazo. El contacto fue leve, pero cargado de una intención que trascendía el lenguaje. «Algunas cosas no son activos, Damián», dijo ella, su voz firme y clara en la quietud de la noche. «Son como mis libros, se pueden rasgar, se pueden quemar, sus páginas pueden amarillear con el tiempo, pero mientras quede una sola palabra, una sola frase intacta, la historia aún puede ser salvada». No era una promesa de redención, sino una declaración de principios, la fe inquebrantable de la restauradora que creía que nada estaba tan roto que no pudiera, con paciencia y cuidado, volver a encontrar su forma. Era su verdad, la única arma que poseía, y la ofreció como un regalo inesperado. Él se giró lentamente, su cuerpo entero orientado hacia ella, y la miró como si la viera por primera vez. La máscara de cinismo se había desvanecido por completo, dejando al descubierto una expresión de cruda vulnerabilidad, un asombro tan profundo que pareció sacudir sus cimientos. En sus ojos oscuros, el Lara ya no vio el reflejo de una posesión, sino el de un igual, un náufrago que acababa de avistar un faro en la oscuridad. Sin decir nada, levantó la mano y sus dedos trazaron la línea de su mandíbula, un eco del gesto que había quedado suspendido en el aire de su taller. Pero esta vez, el contacto fue firme, real, una pregunta silenciosa que ya no buscaba una respuesta sobre su pasado, sino sobre su futuro. El contrato firmado con tinta y sellado con dinero se disolvió en ese instante, reemplazado por un pacto nuevo, frágil y sin escribir, nacido en la promesa de que quizás, solo quizás, incluso las almas más dañadas merecían una segunda edición. El calor de su tacto se extendió por su piel, no como el fuego devorador de su primer beso, sino como la primera luz del alba tras una noche interminable. Las luces de la ciudad a sus pies parecían contener la respiración, testigos silenciosos de un nuevo comienzo. El Lara comprendió que había salido de una jaula no para entrar en otra, sino para adentrarse en la aterradora y sublime libertad de lo desconocido. Su viaje no había terminado.
acababa de empezar, y el hombre que tenía delante ya no era su captor, sino un compañero de viaje, otro superviviente que intentaba restaurar las ruinas de su propio pasado. ¿Creéis que un alma herida puede aprender a amar de nuevo? ¿Y que la inocencia puede ser una fuerza en lugar de una debilidad? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios, porque vuestra perspectiva es crucial para nosotros. No olvidéis suscribiros, darle a me gusta y compartir esta historia si os ha conmovido, para que juntos podamos seguir descubriendo el poder de las segundas oportunidades.